Hola, hola, buenos días. Hola chicos, buenos días. Buenos días, buenos días. Parece que sigue dando problemitas la plataforma de Facebook. Pero bueno, esperemos que ya se restablezca. Ya en la semana también nos sacó 2 veces. Pero esperemos que aquí ya se restablezca. Buenos días de sábado. Buenos días de sábado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buenos días de sábado, chicos. Ánimo, ánimo. Arriba, arriba. Está lluvioso por acá todavía y muy nublado. No parece que sean las 6, ya 6:20. No parece que sean las 6:20. Pero buenos días. Muy buenos días. Buenos días, chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Seguimos con problemitas en la transmisión de Facebook. Buenos días, esperamos que se unan algunos más. Buenos días, muy buenos días, chicos. Buenos días. Luis Fernando, buenos días. Cecilia Villalobos, buenos días. Ricardo Ortiz, Rafa Martínez, Isma, Camila, Malena, Maripaz, muy buenos días de sábado. Muy buenos días de sábado. D4, buenos días, chicos, buenos días. Aguilar, buenos días. Uy, buenos días. Aguilar, buenos días. Muy buenos días de sábado, chicos, muy buenos días de sábado. Ya estamos aquí para finalizar la semanita, cerrando esta semana que el Señor nos ha permitido tener, ¿verdad? De inicio de mes y concluyendo la lectura de la palabra de Dios con el capítulo 11 de Jeremías, que yo espero que sí se haya alcanzado a leer un poco, ¿verdad? Y que podamos analizarlo. Zuko, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Vamos a ir empezando nuestra lectura, ¿verdad? Porque los tiempos avanzan. Así que vamos a iniciar. Vamos a iniciar a la manera de Dios. Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias por este día de sábado, día de descanso ya. Y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para comprender qué es lo que nos sigue revelando el Señor para nuestro tiempo en el libro de Jeremías. Jacqueline Smith, muy buenos días. Miguel Ángel, buenos días. Miguel Eduardo, buenos días. Buenos días. Jessica Vanessa, buenos días. Muy buenos días. Que Dios les bendiga, que tengan ya un día más bendecido de lo que lo tenemos, porque ya estamos de pie. Ya estamos arriba. Ya estamos arriba.
Así es. Muy buenos días. Marta Meraz, Francisca, buenos días. Jessica Vanessa, buenos días. Usuario Alexis, buenos días. Vamos a dar gracias, chicos. Los invito a que demos gracias por este día sábado. Mari Pérez, buenos días. Muy buenos días. Elizabeth, muy buenos días. Vamos a darle gracias a nuestro Creador por este día maravilloso que nos está regalando de día sábado, ya de descanso. Ya de descanso. El cuerpo necesita descansar. Vamos a dar gracias. Les invito a inclinar su corazón. Estamos ante el Rey de Reyes y merece toda reverencia de nuestra parte. Vamos a darle gracias. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, bendito seas. Digno eres tú de recibir toda gloria, toda alabanza, Jehová Dios de los ejércitos, pues tú creaste todas las cosas, Señor, y a causa de tu voluntad todo existe y ha sido creado. Te damos las gracias, Padre, por este día de sábado que tienes a bien regalarnos, ponernos de pie, Señor, y disfrutar de las bendiciones que tú ya tienes preparadas para este día. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por hacer posible que nosotros nuevamente podamos venir confiadamente a tu trono de gracia en el nombre de Jesús, por la obediencia y el amor que Él ha mostrado. Gracias por el Espíritu Santo que nos conduce a ti, que nos recuerda, Señor, que te necesitamos y que necesitamos venir a ti de manera constante. Gracias, Señor. Muchas gracias por las provisiones. Señor, en tus manos nos ponemos este día para analizar un capítulo más de este libro profético de Jeremías. Señor, eres tú el que da revelación, interpretación, discernimiento, entendimiento, sabiduría, conocimiento y ciencia. Eres tú, Señor. En ti está todo lo bueno. Y a ti podemos acudir para pedir. Así que te pedimos de tu Espíritu Santo para entender qué es lo que quieres hablarnos para nuestro tiempo, Señor, ahora, con esa palabra profética, que ya tuvo un cumplimiento en aquel tiempo para cual fue pronunciada, pero también trasciende tu palabra y sabemos que para nuestro tiempo y aún para un futuro tiene un cumplimiento también. Así que en tus manos nos ponemos, Señor, para ser instruidos. Pongo en tus manos a todo este pueblo, Señor, que viene y te busca porque ha entendido que lo primero y lo más importante cada mañana, cada día que tú nos das es venir a tu presencia y decirte gracias y pedirte que vayas con nosotros en nuestro camino. Pues si tomamos tu opinión, Señor, y tu soberanía en cuenta en lo que hagamos, tú enderezarás todas nuestras sendas, Padre, y queremos caminar contigo. En el nombre precioso de Jesús, en tus manos estamos, Señor. Amén y amén. Muy buenos días, chicos. Rosa, muy buenos días. Moni, muy buenos días. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Así es. Por Facebook, dan gracias al Señor, ¿verdad? Dan gracias al Señor por este nuevo día y por la necesidad que tenemos de alimentar nuestro espíritu. Alimentar nuestro espíritu, que sea lo primero que alimentemos, nuestro espíritu, que se conecta al Padre. Y bueno, vamos en el capítulo 11, chicos, de Jeremías. Vamos a leer nuevamente los recordatorios que Dios ha estado reafirmando desde el capítulo 7, el 8, el 9 y en el 10 nos especifica de manera clara los dioses falsos y el Dios verdadero. Y aquí nos viene a decir las consecuencias por violar un pacto con Dios. Consecuencias de violar un pacto con Dios y consecuencias que todos vamos a tener que pagar si no conocemos la forma correcta en que Dios quiere que nos dirijamos a Él. Pero dice lo siguiente, en algunos versículos transcribí lo de la TLA, que me parecía como importante, ¿no? Como más comprensible. Y bueno, en esta traducción, la nueva traducción de las Américas, el subtema es consecuencias por violar el pacto.
En la TLA dice, Judá no respeta el pacto. Y en la Reina Valera dice, el pacto violado. En ambas traducciones, ¿verdad? Nos habla acerca de una falta de respeto, de una falta de obediencia, de lealtad hacia un pacto que tenía Dios con el pueblo. Pacto que hoy también sigue vigente y que vamos a ver nosotros cómo estamos. Ayer decíamos en el estudio, vamos a hacernos un autoexamen, ¿verdad? No sé cómo salimos, pero el Señor es muy bueno y nos da cada día una oportunidad para mejorar y para buscarlo con más intensidad e intención correcta. Muy buenos días. Buenos días. Dice capítulo 11 de Jeremías, trae 23 versículos y empieza así. Esa es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Oigan las palabras de este pacto y díganlas a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Les dirán, así dice el Señor Dios de Israel, maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto, que mandé a sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, y les dije, escuchen mi voz y hagan conforme a todo lo que yo les mando, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Para confirmar el juramento que juré a sus padres de darles una tierra que emana leche y miel, como lo es hoy. Entonces respondí, amén, Señor. En estos primeros versículos, nuevamente el Señor está hablando con Jeremías y le está dando una instrucción de recordarle al pueblo lo que había sucedido cuando Él los sacó de Egipto, que lo describe como el horno de hierro. A Egipto se le dan características de opresión, porque en realidad eso es lo que sucedía con el pueblo de Israel, razón por la cual el Señor dice, he escuchado su lamento y voy a atender, voy a ir en su auxilio. Y el Señor le está diciendo a Jeremías, recuérdales el pacto que yo hice con sus padres cuando los libré, y recuérdales que sus padres debían de pasar generación tras generación este pacto que yo tenía con ellos para que les fuera bien. Y dice el Señor, recuérdales que para sellar ese pacto yo prometí darles una tierra que manaba leche y miel, tierra en la que están ellos ahora, ¿verdad? Por eso el profeta Jeremías dice, amén. Amén, sí Señor, así es. Así es, tal como tú lo estás diciendo, así es, y estamos en la tierra prometida. Estamos en esa tierra que tú prometiste, que emanaría leche y miel, que tendríamos abundancia y seguridad, porque tú, Señor, estás con nosotros. Y dice el profeta, sí, sí es verdad, que si nosotros obedecíamos lo que tú decías, nosotros íbamos a ser siempre tu pueblo y tú serías nuestro Dios. Y es una gran diferencia tremenda que hemos visto del Dios verdadero a los dioses falsos que existían. Nadie había hecho las cosas que Dios había realizado, nadie, ni hasta nuestro tiempo. Nadie ha podido hacer las cosas que el Dios de las Escrituras, el Dios vivo, el que creó los cielos, la tierra, que sigue siendo el mismo de ayer, hoy y será el mismo de mañana, de siempre, porque Él es principio y Él es fin. No hay nadie como Él. Y a nosotros hoy también nos queda claro y podemos hacer estas palabras que dijo Jeremías nuestras, sí, amén. Porque cuando Cristo ofrece que nosotros salgamos de ese Egipto que nos tenía prisioneros, de esa Babilonia que nos tenía prisioneros, nos da libertad y nos dice, si ustedes me obedecen, que es lo mismo que les está diciendo aquí Dios al pueblo de Judá, que recuerden que sale del mismo pueblo de Israel, perdón, se divide, 10 tribus forman el reino del norte, 2 tribus forman el reino del sur, y el que compone el reino del sur es Judá.
y una parte de Benjamín. Y entonces, el mandato que les está dando el Señor es: hagan conforme a todo lo que yo les mando, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. En otras traducciones dice: yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos. Esa promesa sigue siendo para nosotros, que si nosotros obedecemos a Dios, tal cual Él dice las cosas, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos, si también nosotros escuchamos su voz y hacemos conforme a todo lo que Él manda, ¿verdad? Jesucristo en los evangelios dice que sus ovejas escuchan su voz, lo conocen y lo siguen. Hoy nosotros deberíamos de preguntarnos: ¿identifico la voz del buen pastor? ¿Identifico la voz de Dios sobre todas las demás voces, sobre la misma voz mía? Porque el mundo habla muy fuerte y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por encima de todo y de todos. Y es lo que el Señor nos está viniendo a recordar en este momento. Dice el versículo 6: y el Señor me dijo: proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oigan las palabras de este pacto y cúmplanlas, porque bien advertí a sus padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, y hasta hoy los he amonestado con insistencia, diciéndoles: escuchen mi voz. Con insistencia diciéndoles. Hemos visto que el Señor en otros pasajes, incluso en Isaías mismo, decía: ¿qué les he hecho yo para que me den la espalda y no el rostro? ¿Se acuerdan que decíamos: no es posible que el Creador del universo nos esté preguntando a nosotros que qué nos ha hecho? Por eso aquí el Señor le está diciendo: bien advertí a sus padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, y hasta hoy los he amonestado con insistencia, diciéndoles: escuchen mi voz. La TLA dice: desde que los saqué de Egipto y hasta ahora les he estado advirtiendo que me obedezcan. Hoy en día también el Señor nos sigue diciendo: obedezcan mi voz. Ayer teníamos un recordatorio de los 10 mandamientos. Siguen vigentes. Siguen vigentes. Que Jesucristo los resumió en 2. Esos 10 mandamientos los resumió en 2, pero siguen vigentes. Siguen teniendo el mismo contexto. Cuando Cristo dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu energía vital, está resumiendo los 4 primeros mandamientos en ese mandamiento que Jesús hace. Y el segundo, que dice que es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en ese está resumiendo los otros 6 mandamientos restantes. Y ayer los analizábamos. Hoy el Señor nos sigue diciendo: escuchen mi voz, obedezcan mis mandamientos. Con insistencia hoy también les sigo diciendo: presten atención, porque así como allá en aquel tiempo al profeta Jeremías le revela que Judá va a ser destruido por violar el pacto, por no mantenerse fieles a la palabra de Dios, hoy en día también el Señor ha dicho que va a traer un tiempo de destrucción para la humanidad que no escuche su voz. Nos ha venido diciendo e insistiendo. ¿Por qué la manera repetitiva en los libros proféticos? Porque dice: yo con insistencia y de manera repetitiva les estoy exhortando a que escuchen mi voz, a que salgan de este
estado espiritual alejado de mí y vuelvan a mí para que yo pueda salvarles. Dice el Señor, hay esperanza de que ustedes salven su vida. Al pueblo de Judá también se lo decía, a todos los pueblos que el Señor les decía, si ustedes se arrepienten, si ustedes se humillan ante mí y se arrepienten de su proceder y vuelven a mí, yo podré salvarles de esta destrucción inminente que voy a traer. Hoy en día el Señor nos lo sigue diciendo igual. Versículo 8, pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto que yo les mandé cumplir y no lo cumplieron. Vemos que hoy en día no estamos lejos de esa realidad. Hoy en día también podemos decir, muchos no escuchan ni inclinan su oído a la exhortación de Dios, sino que cada cual anda en la terquedad de su malvado corazón. Hoy en día es igual. Cada cual anda en la terquedad de su malvado corazón, viviendo conforme a sus propios placeres y deleites, haciendo lo que mejor le parece al ser humano, incluso burlándose de los evangelios, burlándose de Jesucristo, hacen marchas ridiculizando el acto más sagrado que ha existido y va a existir para salvación de todo aquel que crea y que deje su proceder por seguir el mandato que Dios ha dado y recibir el perdón de pecados, el lavamiento de culpas, la salvación, la paz, la sanidad en Cristo Jesús. Todos siguen con la dureza de su corazón. Recuerden que esta palabra del libro profético está dirigida al pueblo de Dios. Son palabras para nosotros los que de alguna manera hemos dicho, sí, Señor Jesús, creo en ti y te necesito. Necesito estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, como ellos dicen, no como yo quiera. Pero sigue diciendo la Escritura, para nosotros y para todos los extranjeros. Cuando habla de extranjeros, habla de personas que no son creyentes, pero que conocen del Evangelio y entran a formar parte de ese pueblo espiritual que Dios ha estado reuniendo y que en este tiempo del fin con más intensidad lo quiere reunir, porque ya está pronto, ya está muy pronta la destrucción que vendrá. Ya estamos viviendo en las señales que Cristo dejó, pero mientras no venga el día de ira de Dios de Armagedón, podemos ser librados. Esa es la exhortación que nos hace Jeremías a nosotros como pueblo. Versículo 9, entonces el Señor me dijo, se ha descubierto una conspiración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras y se han ido tras otros dioses para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han violado mi pacto, el cual hice con sus padres. Dice el Señor, el hecho de que se haya dividido el pueblo, que hayan hecho dos reinos, no quiere decir que uno cumple y otro no cumple. Dice los dos reinos, Israel y Judá, los dos reinos han violado mi pacto. Yo hice un pacto con sus padres, un solo pueblo, un solo Dios. Pero la dureza de corazón del hombre siempre tiende a hacer divisiones para hacer lo que su propio entendimiento quiere tener para satisfacer los deseos de su corazón egoísta. Siempre va a existir mientras no se sometan a Dios. Hoy en día el Señor está llamando a su iglesia general. Aquí está hablando de dos reinos. Reino del norte, reino del sur, del mismo pueblo de Israel
Israel y Judá, que se dividen, pero hoy el Señor le habla a su iglesia, que es un solo pueblo, pero que también se está dividiendo. ¿Por qué? Porque cada uno busca su propia satisfacción sin someterse a Dios y siguiendo su voluntad de que todos somos hermanos. Hoy el Señor dice, no importa de la denominación que sean, pueblo, iglesia, están violando mi pacto. Están viviendo conforme a la dureza de su corazón. Están queriendo hacer las cosas a su manera, no como yo les estoy dejando estipulado en mi palabra. Que todo mundo conocería que ustedes son mi pueblo si obedecen mi voz, si escuchan mi voz. Cristo dice, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, que forman parte de ese pueblo que Dios está juntando como pequeño remanente, si se aman entre ustedes. Si se aman de tal manera como yo los he amado. Recuerden que apenas analizábamos ese versículo, donde Cristo les dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros tal como yo los he amado. Y ya en un viernes el Señor nos permitió analizar lo que significa amar desde su perspectiva y desde su corazón. Amar en el original hebreo y griego significa muerte. Por eso Cristo dice, ámense tal como yo los estoy amando, hasta dar la vida, hasta la muerte, el uno por el otro. No que se maten entre ustedes, sino que cada uno de ustedes esté dispuesto a dar la vida por su hermano, no importa de la religión que sean. No importa de la religión que sean. Ahorita el Señor ya me permitió llegar al libro de Abdías, ¿verdad? Y leímos una parte donde el Señor le está diciendo a la nación de Edom cómo va a ser destruida. Y parte de esa consecuencia de destrucción que Dios dicta sobre Edom, que son parientes cercanos de Israel. Recuerden que los edomitas son de la tribu de Esaú, hermano de Jacob. Y ellos hacen cosas tremendas. Ellos no solo no ayudan a los israelitas cuando están siendo conquistados. Era inminente la conquista por su rebeldía. Era un castigo por su rebeldía al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Pero dice que Edom, lejos de mostrar misericordia con Judá, específicamente más con el pueblo de Judá, dice que él mismo los ataca siendo atacados y los entrega a la nación que los estaba conquistando, diciéndoles, aquí hay refugiados, vengan por ellos. Y el Señor, yo estaba analizando precisamente el jueves en la noche, estaba yo terminando de leer ese libro, y me decía el Señor, eso para mí es doloroso y es detestable, que entre hermanos se tengan tanto odio, que no sepan perdonar, que no sepan pasar por alto las diferencias unos entre otros. Y yo no dejo sin castigo la venganza, aunque aparentemente tenga razón y justificación para hacerlo, porque aparentemente los edomitas tenían razones para actuar de esa manera. El Señor nos lleva a no alegrarnos de la desgracia ajena, aunque sean consecuencias merecidas. El Señor nos llama a todos a misericordia. El Señor nos llama a vernos todos como un mismo pueblo, no importa la denominación que sea. Lo ha dejado claro de muchas formas. La parábola del buen samaritano deja claro muchas denominaciones,
ya existían ahí las divisiones. Pero deja claro que aquel que sigue el corazón de Dios e imita el ejemplo de Cristo es el que muestra misericordia para el que la necesita, sin importar su nación, su tribu, su posición social o económica. No mostrar favoritismo. Y el Señor aquí está dejando claro, en este tiempo de Jeremías, que todos se volvieron a las iniquidades de sus pasados. Todos, dice, me dieron la espalda, todos han violado mi pacto, todos están siguiendo tras su propio deseo egoísta. Por tanto, así dice el Señor, versículo 11, yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar, aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción. Recuerden que ya vimos eso repetitiva vez tras vez, que habla acerca de los ídolos, de los dioses. Salmo 115 deja muy claro qué clase de dioses o ídolos son, que tienen ojos pero no ven, que tienen nariz pero no pueden oler, que tienen boca pero no pueden hablar, que tienen oídos pero no pueden escuchar, que tienen manos pero no palpan, que tienen pies pero no pueden andar por sí mismos, los tienen que trasladar de un lugar a otro porque no son vivos. Y el Señor les está diciendo, van a clamar a esos dioses que ellos se han inventado, van a clamar esas imágenes que se han hecho, pero obviamente no los van a poder salvar de mi mano del Dios vivo. Hemos aprendido que el Señor deja claro que como ellos no tienen vida, no pueden hacer lo que Dios ha hecho. De hecho, en un capítulo anterior, Jeremías está diciendo, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces. Y nos llevaba en el capítulo 10 a analizar las plagas para recordar todo el proceso desde que están en Egipto. Éxodo del 7 al 12 habla de las plagas, de cómo Dios realiza todos esos milagros. Pero también en el capítulo 14 habla acerca de cuando el Señor los atraviesa por el mar. Del 7 al 17 está hablando de esos acontecimientos, de cuando sacan el desierto agua de una piedra, y Jeremías está recordando todo eso. Le dice, no hay nadie, Señor, que haga hasta este tiempo lo que tú haces. Y nosotros hoy podemos decir lo mismo, no hay nada ni nadie que pueda hacer lo que solamente Dios hace aún en este tiempo para nosotros. Nosotros podemos disfrutar de esa libertad que ya Cristo dijo que podríamos tener. Nosotros podemos ir día tras día a los pies de Cristo y pedirle liberación de cualquier cosa que nos está alejando de Él. El orgullo nos aleja de Dios. La falta de perdón nos aleja de Dios. Las envidias nos alejan de Dios. La sensualidad nos aleja de Dios. Son ataduras que hay todavía en nosotros, que pudiéramos decir obras de la carne, pero que están ligadas a entes demoníacas que no quieren soltarnos y no quieren liberarnos, porque muchas veces queremos dejar de practicar ciertas cosas porque hemos entendido y comprendido que a Dios no le agrada, pero no podemos por nosotros mismos, porque hay otras fuerzas que influyen en que nosotros nos alejemos de Dios. Y es por eso que necesitamos de manera constante leer la palabra de Dios, pedirle discernimiento, pedirle entendimiento, para que pueda cumplirse en nosotros la totalidad de esa vida abundante desde ahora. Esa vida abundante que nos hace libres de todas esas prácticas que a nosotros nos es difícil dejar por nosotros mismos, y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para tener discernimiento de todas estas cosas y poder ser libres. Porque dice Jesucristo,
En paz está el hombre fuerte en su castillo, enseñoreándose y viviendo ahí, hasta que viene el hombre más fuerte, lo ata y lo echa fuera. Todas esas prácticas que a nosotros nos es difícil dejar, es porque hay un hombre fuerte que está enseñoreándose de lo que debería de ser un templo total y dedicado al Señor. Y que seamos libres de esas adherencias a este mundo. El diablo nos ala a este mundo que él tiene bajo su dominio. Y el único que nos puede liberar es Cristo Jesús, porque Dios le ha dado toda autoridad para expulsar demonios, incluso de sus hijos. Y dice aquí, van a ir a esos dioses, pero no van a poder hacer nada, porque según el número de tus ciudades, vean la maldad, y vamos a ver ahorita que es igual, porque según el número de tus ciudades son tus dioses. Había muchas ciudades que Dios les había dado. Recuerden que a cada tribu le dio una parte de esa tierra que les había prometido y empezaron a edificar sus ciudades. Y eran muchas. A cada tribu se le dio una porción y de esas tribus repartieron a los miembros de cada tribu y hacían ciudades. Como hoy en día en cada país hay muchas ciudades. Pero chequen esto que vamos a ver ahorita. Porque según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá, y según el número de las calles de Jerusalén son los altares que has levantado a lo vergonzoso, altares para quemar incienso a Baal. Este versículo, chicos, simplemente analicemos. ¿Cuántos altares vemos a veces en las calles a imágenes y a ídolos? Nosotros hemos tenido la oportunidad de, nos gusta mucho Puebla, a mi familia, a nosotros, y de vez en vez vamos, y hay un lugar que se llama Cholula, y en Cholula hay 365 altares cada día en Cholula, solo Cholula, una parte de Puebla. Tienen un altar por día. Y no nos quedamos aquí en Cuernavaca, Tepoztlán. Tiene un altar por día. Tepoztlán no se llama, no le dicen calles o colonias, sino barrios. Cada día hay un altar para un santo. Aquí mismo, en nuestro lugar de Cuernavaca. Y les decía yo, constantemente cada que leemos la palabra, no estamos muy lejos de esta realidad. Aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Judá, porque según el número de tus ciudades son tus dioses. Imaginémonos, si ahorita yo nada más les puse el ejemplo de Cholula y de Tepoztlán, imagínense cómo estaban en ese tiempo, y estamos más o menos igual. Cada calle por donde vemos y pasamos hay altares. La gente es idólatra. Y el Señor aquí está diciendo, son por cada calle, según el número de tus calles en Jerusalén, son los altares que has levantado a lo vergonzoso, altares para quemar incienso a Baal. Imaginémonos. Ahorita contestamos preguntas, chicos. Es que yo estaba ayer leyendo y decía, Padre, perdónanos. Con cuánta razón el Señor siempre ha dicho, busco uno que se pare en la brecha para abogar por toda esta humanidad que va a ser destruida. Busco uno entre mi pueblo, busco a uno que se pare, que se someta, que se humille,
y que clame a mí por perdón de pecados de mi mismo pueblo. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Estamos diciendo hoy nosotros como cristianos no nos hacemos una imagen, pero sí hemos hecho ídolos de los cuales somos nosotros mismos. Yo amo la creación de Dios, amo la creación de Dios, toda, porque toda es creación de Dios, la flora, la fauna. Pero hoy en día veo con tristeza que hay personas que aman más a una mascota que a otro ser humano. Hay que amar la creación de Dios y cuidarla, claro que sí, porque está bajo nuestra sujeción y autoridad, y el Señor nos va a pedir cuentas de ello. Pero para el Señor no es más importante un animalito que un ser humano. Y hay gente que está dispuesta a tener a los animalitos dentro de casa y no está mal, pero no tienen la misma compasión para un niño de la calle. Amemos la creación de Dios, pero démosle el valor que realmente requiere la humanidad sobre todo lo demás. El ser humano es el que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, el ser humano. Hemos hecho dioses nosotros también en este tiempo, que nos sorprenderíamos si el Señor hoy viniera y nos dijera a cada uno de nosotros los dioses que tenemos. Nosotros mismos nos hemos vuelto nuestros propios dioses. Dice el primer mandamiento: amarás a Jehová Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu energía vital. Y a veces hay cosas más importantes en nuestra mente que ocupan el mayor tiempo posible de nuestra mente y de nuestro corazón que nuestro Creador. Y desde ahí nosotros ya estamos haciendo un ídolo. Todo lo que ocupa mayor espacio en nuestra mente y en nuestro corazón se convierte en un ídolo que contiende contra el derecho que Dios tiene de ser lo más importante para nosotros. Mi profesión, mi familia, mi casa, mis bienes materiales, mis proyectos. Hemos dicho, vamos y trabajamos 8 o 10 horas, vamos y vamos a la escuela 5 o 6 horas. Regresamos a hacer tareas de la escuela, seguimos trayéndonos trabajo a la casa. Y si Dios es más importante, ¿qué tiempo deberíamos estarle dando nosotros a nuestro Creador? Hoy el Señor nos está exhortando a que veamos si en nuestras calles, en nuestra ciudad, hay más altares y dioses que el único que debería de gobernar. No estamos muy lejos, chicos. Pero tú no ruegues por este pueblo, le dice Dios. Va a llegar un momento en que el Dios le va a decir a su iglesia, dejen de predicar. Hasta aquí llegó la predicación y la exhortación a toda la gente para que se vuelva de su mal proceder. Dejen de predicar. Aquí al profeta se lo dice, pero tú no ruegues por este pueblo, ni eleves clamor ni oración por ellos, porque no escucharé cuando clamen a mi causa de su aflicción. No voy a contestar cuando clamen a mí por causa de su aflicción. Y no quiero que tú sigas orando. Señores, esto no está lejos de que suceda en este tiempo. Hoy todavía podemos seguir dando gritos
para que se vuelvan a Dios, el Dios verdadero, que dejen ese actuar de idolatría, ese actuar de maldad, ese actuar de oprimir al pobre, al inocente, que dejen de actuar de manera injusta. Y el Señor va a llegar un momento en que digan, dejen de hacerlo. Ya no más. Ya no más. ¿Cómo? Como cuando le dijo a Noé, entra al arca porque voy a cerrar la puerta. Ya no más. Ya no invites a nadie más. Ya el que entró, entró. Y el que no, se quedó fuera. Y el Señor no le puso en ninguna de las instrucciones a Noé que pusiera cerrojo y que pusiera puerta, porque Él la iba a cerrar. Y esta exhortación es para el pueblo de Dios. Hoy el Señor le está diciendo a mi pueblo, déjense de andar con divisiones, dejen de estarse clasificando por denominaciones, dejen de estar mordiéndose los unos a los otros. Que si tú tienes la verdad, no, que si yo soy el pueblo escogido, que tú no, que esto, que la mujer, que el hombre. Ámense los unos a los otros y exhórtense en ponerme a mí en primer lugar en su vida. Y yo mismo haré derechas sus sendas, para que caminen todos de común acuerdo. Pero mientras sigan pensando que cada uno tiene la razón y que cada uno quiere hacer las cosas a su manera, dice el Señor, yo traeré disciplina al pueblo, esté donde esté. No importa la denominación que sea. Yo voy a empezar a disciplinar a mi pueblo antes de traer este día de sentencia. Dice más adelante, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa cuando ha hecho tantas cosas malas? ¿Puede la carne consagrada quitar de ti tu calamidad para que puedas regocijarte? Le está diciendo Dios al pueblo, ¿cómo quieren que yo les trate bien con tanta perversidad que traen? Con tanta idolatría, con tanto vanagloriarse de que ustedes son el pueblo escogido y menospreciando a la gente de afuera. Dice Dios, de tal manera amé al mundo que envía a mi Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, que no se muera, sino que tenga vida eterna. Ustedes están para llamar a los que están perdidos allá afuera, no para vanagloriarse de que son salvos. Recuerden lo que se acabo de decirles en los libros proféticos de Abdías, en el libro profético de Jonás. El Señor dice, voy a traer destrucción, pero si se humillan y se arrepienten, yo los restauro. Eso es lo que el pueblo tiene que estar haciendo hoy. Ir afuera y hablarle a la gente que viene destrucción y que necesitan al Salvador, para que sus vidas sean rescatadas. Dice el 16, olivo frondoso, hermoso en fruto y forma, te puso por nombre el Señor, con ruido de un gran estrépito. Ha prendido fuego en él y tus ramas son inservibles. Dice la TLA, yo le decía con cariño, bello árbol de olivo, qué deliciosos son tus frutos. El Señor le hablaba con mucho cariño a su pueblo. Pero dice, pero ahora he prendido fuego en ese árbol frondoso y hermoso, y sus ramas llegan a ser inservibles. Dice el Señor, pueblo mío son, siempre y cuando escuchen mi voz y obedezcan. Cuando ustedes dejan de ir en obediencia a mi voz, quedarán para ser quemados, inservibles, en el día de Armagedón. El Señor de los ejércitos que te plantó ha decretado una calamidad contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ofrecer sacrificios a Baal. Dice el Señor, he decretado una calamidad. Hemos visto muchos pasajes de Apocalipsis
el toque de las trompetas, los sellos, los ángeles, los jinetes, los caballos. Es calamidad que el Señor ha decretado sobre toda la humanidad y Satanás, que no se quieren someter a la soberanía de Dios. Dice el Señor, he decretado esa calamidad contra Israel y contra la casa de Judá, contra toda denominación que no se sujete a mi voluntad. Intrigas contra Jeremías. El Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Entonces me hiciste ver sus obras, pero yo era como un cordero manso llevado al matadero y no sabía que tramaban intrigas contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que su nombre no se recuerde más. Siempre que Dios levanta profetas, obviamente al enemigo y a la misma humanidad que les están diciendo que está mal su proceder, le odian y se vuelven contra él. Y aquí Jeremías está representando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios hoy en este tiempo, que levanta la voz para decir que están actuando mal, contrario a lo que es la voluntad de Dios, el creador de todas las cosas. Y obviamente hay odio hacia el pueblo de Dios y conspiran contra el pueblo de Dios para callarlo. Y hay otros países en los que tristemente vemos que muchos de nuestros hermanos están siendo muertos por su fe, por levantar la voz y decir la palabra de Dios con verdad, con valentía. Por eso, chicos, hoy yo quiero decirles, muchos piensan cuando se lee acerca del arrebatamiento, la gran tribulación, que el Señor vendrá por su iglesia y no pasará por la tribulación. Pero todo lo que leemos en la Biblia dice que sí habrá quienes pasen por la tribulación y lo están pasando. Hay muchos de nuestros hermanos que están siendo muertos por su fe. Es iglesia. Va a haber pérdidas, siempre ha habido pérdidas. Pero lo que importa es que nosotros no estimemos nuestra vida como preciada, como lo hizo Cristo, sino que nos despojemos por hablar la verdad, a una costa de la incomodidad que pudiéramos sentir nosotros. Nada es comparado a lo que Cristo vivió. Cuando habla de que es como un cordero manso llevado al matadero, recuerden que eso en el libro de Isaías se predijo acerca del Mesías, que sería llevado como un cordero manso al matadero. Y de hecho en el capítulo 8 del libro de los Hechos, este eunuco etíope está leyendo precisamente esa profecía de ese cordero que es llevado al matadero y necesitaba revelación e interpretación de eso. Dios sabe lo que hay en el corazón de todo ser humano y satisface la necesidad de su espíritu, dándole a conocer la verdad. Hemos dicho que Dios todo lo que escribe en las profecías no solamente es para el momento del cumplimiento, sino que trasciende. Esto que le sucede a Jeremías y que el Señor se lo revela, a nuestro Señor Jesucristo también se le revela, solo que en ese caso sí tenía que ser consumado el hecho de traición. El Señor salvará a algunos y a otros su fe será probada hasta la misma muerte, porque hasta la misma muerte aguantaron. Dice la palabra de Dios que Dios no permite que nadie sea tocado ni tentado más allá de lo que él pueda soportar. Y si alguien pierde la vida por mantenerse fiel a Dios, hablando verdad, es porque pudo soportar incluso más allá de la muerte. Pero como el límite aquí en la humanidad es la muerte física, esta carne, hasta ahí ellos demuestran que pueden aguantar. No creamos todos que todos vamos a ser llevados con vida. Qué privilegio tan grande tendrán quienes sí
pero los que no, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por seguir hablando la verdad? ¿O estamos estimando nuestra vida como muy preciada, diciendo yo no quiero pasar pruebas por mi fe, pero sí quiero ser arrebatado a los cielos cuando ya venga la destrucción? El Señor le está hablando a su pueblo. Dios da discernimiento y entendimiento con sabiduría para saber qué hacer en momentos como esos. Así como a Cristo muchas veces el Espíritu le decía que se tenía que retirar o tenía que salir entre la muchedumbre porque querían aprenderlo, y varias veces salió librado porque no había llegado su tiempo. Hoy en día el Señor sigue actuando igual. Vemos que a muchos de sus siervos les ha salvado, pero muchos otros vemos que no. Y en muchos de esos casos hemos dicho que porque su fe ha sido probada hasta la misma muerte, y ellos han pasado la prueba. Todos ellos que han estado muriendo por defender la palabra de Dios en nuestro tiempo, están en la presencia del Señor. Y para ellos es mucho mejor lo que ha sucedido que los que seguimos en pie batallando con nuestras propias ideologías, batallando con nuestros propios dioses. Pero mientras no llegue el tiempo del fin, estamos a tiempo de dejar la dureza de nuestro corazón y poner a Dios en primer lugar como Él se merece en nuestras vidas. Y si cada uno de nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, todo va a fluir como debe de fluir entre hermanos, sin importar la denominación que sea. Ellos están tramando, conspirando contra Jeremías, y Dios le advierte. Y vean lo que sucede. Pero, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examina los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Ningún siervo de Dios que muere queda en el olvido de parte del Señor. Cobrará venganza por sus vidas. Dice el 21, por tanto así dice el Señor en cuanto a los hombres de Anatot que buscan tu vida y dicen, no profetices en el nombre del Señor, para que no mueras a manos nuestras. Así pues dice el Señor de los ejércitos, voy a castigarlos. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos e hijas morirán de hambre, y no quedará de ellos remanente, porque traeré una calamidad sobre los hombres de Anatot, el año de su castigo. El Señor habla en ese tiempo de las ciudades que existen, pero espiritualmente siguen existiendo esas ciudades y esos gobernantes, huestes y potestades de las tinieblas que dominan el mundo espiritual, con nombres de ciudades que existían en ese tiempo y que hoy en nuestro tiempo están existiendo. Dios nos previene de todo ese tipo de acontecimientos. Por eso dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra un ser humano, sino contra huestes y potestades de las tinieblas que están dominando este mundo y que lo hacen a veces hasta de manera sutil. Y nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos esa conexión con Dios. Jeremías tenía esa conexión y esa intimidad con Dios, que Dios le revela lo que iban a hacer en su contra. Hoy en día también el Señor puede revelarle a sus hijos lo que se está tramando en su contra, porque siempre va a estar al cuidado de su pueblo que oye su voz y la obedece. Dentro de las instrucciones que son oír la voz de Dios y obedecerla es leer su palabra, meditar en ella constantemente. Conocemos a Dios, conocemos a Cristo y conocemos el Espíritu Santo a través de las Escrituras, por medio de la oración, por medio de pasar tiempo en intimidad con el Señor en la oración, por medio de relacionarnos con el pueblo que está esforzándose por ser obediente a los mandatos de Dios. Necesitamos congregarnos y reunirnos con pueblo que se esfuerza por amar y obedecer a Dios, para que cuando el Señor revele
algún acontecimiento en contra de su pueblo, aquel por el cual lo revela, como lo hizo en este tiempo para el pueblo de Israel a través de Jeremías, en este tiempo también hay voceros de Dios que revelarán la palabra de Dios, pero necesitamos todos estar atentos. Por eso en Apocalipsis, en todas las fracciones que habla acerca de los acontecimientos, de las trompetas, de los ángeles, de los jinetes, de los caballos y de los sellos, dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A qué se refiere esa expresión? El que tenga agudizado y afinado su oído espiritual, escuchará las instrucciones y las entenderá. Necesitamos estar conectados al Padre. Necesitamos estar ahí. Jeremías le dice: Etelea, pero tú, Dios Todopoderoso, eres un juez justo. Tú conoces todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. Yo confío en ti. En el versículo 20 que acabamos de leer, Jeremías es lo que le está diciendo. La TLA nos lo describe un poquito más específico a manera de que lo entendamos. Y dice: pero tú, Dios Todopoderoso, Jeremías 11:20 en la TLA, eres un juez justo. Tú conoces todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. Yo confío en ti. Hagamos nuestras las palabras de Jeremías y digamos: amén, Señor. Todas estas palabras que tú estás diciendo y revelando en este libro, así es. Y todo lo que tú adviertes también de que sucederá, toda la calamidad que tú traerás sobre la humanidad, que no se someta a tu soberanía, que no reconozca que tú eres Rey de Reyes, sufrirá las calamidades que ya están descritas. Dice el Señor: cobraré venganza de mis santos, no quedará impune su muerte. Todos aquellos que hoy dicen y se alegran de que le han dado muerte a cristianos por decir la verdad, su sangre está clamando por justicia al Dios Todopoderoso y será cobrada. El Señor ha dejado escrito todo lo que sucedió en su tiempo para el pueblo, para que todos hoy tengamos la certeza de que sucederá. Que así como le dijo a Israel que iba a ser conquistado, y en Jeremías vemos el cumplimiento, Isaías lo predice, ya tenían una conquista, pero ahora iba a ser total. Estaban sitiados en Jerusalén como un arresto domiciliario, tenían por parte de Babilonia. Ya tenía Babilonia gobernantes en Jerusalén de esa misma potencia, pero ahora quería ir por todo. Ahora sí quería arrasar con todos y quemar la ciudad. Y ese cumplimiento lo vemos en Jeremías, 100 años después de la profecía dada en Isaías. Hoy el Señor nos dice: presten atención, porque ya hay una profecía de calamidad sobre toda la humanidad que no preste atención. ¿Por qué el Señor nos ha mandado leer los libros proféticos en este tiempo, chicos? Yo cada día lo entiendo más, porque estamos viviendo ya en el tiempo del fin. Estamos ya en un tiempo donde todos, principalmente el pueblo de Dios, necesita arreglar los asuntos con su Señor, ponerse a cuentas con Dios y despojarnos de todo Dios que nos hemos levantado y que nos hemos hecho nosotros mismos. Dios no está entronizado en nuestra mente y corazón. Y el Señor hoy quiere que hagamos nuevamente un análisis. ¿Qué es lo que ocupa mayor tiempo de mi mente, de mi corazón, de mis recursos, de mis energías? ¿En qué lo estoy empleando? ¿Cuántos altares y dioses tengo en las calles de mi mente, de mi corazón y de todos los recursos que Dios me permite tener? ¿Qué es más importante que la creación humana que el Señor valora y atesora? ¿A qué le estoy dando yo? ¿A qué le estoy dando yo más valor? ¿A lo que Dios dice que vale? ¿A actuar con justicia sobre aquel que está siendo oprimido? ¿A cuidar de las viudas, de los huérfanos?
a llevarle luz a todos los que están allá afuera en tinieblas? ¿O yo? Primero yo, primero mi familia, primero mi casa, primero disfruto y el mundo que ruede. Yo espero de todo corazón que el Señor nos hable a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo espero que el Señor nos hable a cada uno de nosotros y que hoy nos pongamos a cuentas nuevamente con el Señor. Cada día necesitamos pedirle perdón al Señor. Recuerden cuando Dios allá en el libro de Levítico le dice al pueblo: ustedes sacerdotes y levitas van a quemar una ofrenda por el pecado en la mañana y otra en la noche, una en la mañana y una en la tarde, sacrificio por el perdón de pecados, por el lavamiento de culpas, todos los días en la mañana y en la noche. Todos los días necesitamos venir a los pies de Cristo y pedirle perdón al Señor por nuestra forma de actuar, contraria a lo que Él hace y dice. Y si por primera vez tú estás escuchando que hay una promesa de salvación, porque también vendrá un día de calamidad y tú no quieres formar parte de ese pueblo que será destruido, y quieres formar parte de ese remanente que el Señor está llamando hoy a arrepentimiento también. Si has creído en tu corazón todo lo que tú has escuchado, confiésalo con tu boca. El libro de Romanos dice que con el corazón se cree para salvación, pero que con la boca se confiesa, ¿verdad? Justicia y salvación. Con el corazón y con la boca. Justicia y salvación. Cuando uno confiesa con su propia boca que sí creemos que Dios, Jehová Dios de los ejércitos, del que hablan las Escrituras, es el único Dios verdadero y vivo, y que Jesucristo es el único medio que tenemos para llegar al Padre y para perdón de nuestros pecados, para lavamiento de culpas, para sanidad y libertad y paz, confiésalo con tu boca. Di: sí creo y quiero ser salvo. Porque todo el que invoque, dice Joel, que también ya lo terminé de leer, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y lo va a invocar con fe porque lo conoce y cree en Él y está alineado a lo que Él dice que debe hacer todo ser humano que se acerca a Él. Porque recuerden que hasta los demonios saben el nombre de Dios, conocen las Escrituras. ¿Qué es la diferencia entre ellos que también conocen y saben de nosotros? ¿Cuál debería ser la diferencia? Que nosotros sí obedecemos y escuchamos la voz de Dios y nos sometemos a su soberanía. No queremos vivir como vivía el pueblo de ese tiempo, con un corazón endurecido y haciendo lo que mejor le parecía, sino haciendo lo que Dios dice que se tiene que hacer. Que Dios hoy nos ayude a todos a ponernos a cuenta con nuestro Creador. Y los que hoy han confesado con su boca que sí creen en el Señor, sean bienvenidos al pueblo de Dios. Búsquenlo en la lectura de la palabra, búsquenlo en la oración, en la intimidad, para que el Señor revele a cada uno de ustedes cómo le vamos a seguir y que los lleve a una congregación de sana doctrina, donde sean instruidos y aconsejados a llevar su corazón día tras día a obedecer al Padre. ¿Verdad? Que Dios nos ayude a todos. Moni, amiga, que sabes que el enemigo usa 5 animales, el hombre fuerte para usarlos como vigilantes y estar siempre al acecho, que la Biblia los menciona. La Biblia los menciona, Moni, y si es así, yo acabo de decirles que es el Espíritu Santo el que nos da revelación de todos estos acontecimientos. Aquí el asunto, muchachos, es el siguiente: ¿para qué quiero saber yo acerca de todas esas huestes y potestades que dominan hoy? ¿Solo por mero conocimiento? ¿O para ponerme del lado del Señor y repeler todo ese tipo de cosas? Porque de repente ya nos queremos ir a que el Señor nos dé revelación de todo lo invisible espiritualmente que no vemos, pero la pregunta aquí es ¿con qué propósito? Porque si lo visible, mi esposo decía mucho una frase: ¿qué hay de esas cosas ocultas escritas en las Escrituras acerca de esas cosas y huestes y potestades que no vemos?
¿Cómo podemos nosotros conocer y qué debemos hacer sobre esos acontecimientos? ¿No te preocupa? ¿No te preocupa saber qué animal o qué demonio representa a cada ciudad? Cada ciudad tiene un demonio dominante. Eso el Espíritu lo revela, pero aquí es, ¿para qué lo quieres saber? ¿Para tú mantenerte apartado? ¿Para tú tener autoridad de reprender? Porque si lo que tenemos nosotros como visible en las Escrituras, que es obedecer, amar a nuestro prójimo, ayudar a los que tenemos al lado, no lo hacemos, ¿para qué queremos ir más allá de las cosas profundas escritas en la Escritura? El Espíritu revela lo que quiere revelar a cada uno. Recuerden que el Espíritu da lo que quiere dar a quien quiere darlo, en la medida que quiere darlo. Lo que de manera general el Señor nos está dando a todos nosotros es el conocimiento del único Dios verdadero, de la forma en que nosotros debemos acercarnos a Él, de quién es Jesucristo y el Espíritu Santo. Y si a Él le place, al momento de tener más intimidad con Él, revelarnos todos estos acontecimientos, entonces, amén, sea recibido para el propósito que Dios quiere que lo tengamos como revelación. No solamente para llenarnos de conocimiento. Todo conocimiento que está en la mente debe de ser reflejado en acción. Yo puedo saber 1000 recetas de cocina, pero si solamente hago una, ¿de qué me vale que tenga 999 recetas en mi memoria? Yo espero haberme dado a explicar con esta situación. Sí lo hay, está escrito. Simplemente cuando leemos en Daniel, señores, o sea, si Daniel deja escrito que el pueblo de Dios tiene al ángel más dominante de las Escrituras, que es Miguel, para protegerlo, con eso ya también Daniel nos está diciendo en el ayuno que él tiene, que hay reyes y hay potestades en los cielos que impiden o que se interponen entre la voluntad de Dios para con su pueblo. Estaba el rey de Persia, estaban los príncipes de Grecia, son huestes y potestades que dominan. Pero nosotros nos vamos a enfocar en amar a Dios y no preocuparnos porque ya hay un ángel que acampa alrededor nuestro y que nos libra. Y que si a Dios le place revelarnos algunos otros acontecimientos para nosotros saber qué hacer, amén, como dice Jeremías. Amén y bienvenido. Hagamos lo que sí tenemos consciente a nosotros ahorita en entendimiento. Amar a Dios con toda nuestra mente y corazón. Que sea lo más importante en nuestras vidas. Amar a nuestro prójimo. Y seguir los pasos de Jesucristo. Porque Él vino a dejarnos un modelo de vida. Y la pregunta es, ¿yo hoy estoy viviendo como Cristo me vino a mostrar que debo de vivir? Y que el Señor nos vaya revelando como a Él le parezca todo lo demás. Pero lo que ya nos ha revelado, pongámoslo en práctica. Y dejemos que el Señor vaya obrando de acuerdo a su soberanía y conocimiento. Él revela, sí, a Jeremías le reveló, están conspirando contra ti. Y también más arriba le dice, el pueblo está conspirando, Jeremías, el pueblo está haciendo esto. El Señor revela, aquí lo deja claro. Capítulo 11 de Jeremías, el Señor revela cuando Él quiere y a quien Él quiere revelar lo que quiera revelar. Nosotros nos mantenemos esforzándonos día con día por obedecer lo que el Señor dice que es lo que sí podemos hacer todos. Porque no todos pueden contender contra los demonios. Solo los escogidos por Dios. Pero los que hemos sido escogidos por Dios para salvación y amar a nuestro prójimo, cumplamos con ese papel. Amados míos, cumplamos con el papel que Dios nos está delegando, que sí podemos hacer. Lo que sí podemos hacer, hagámoslo. Y dejemos que el Señor reparta a quien Él quiera repartir otro tipo de autoridades. Sabe que es necesario y por eso tiene hijos escogidos para determinados asuntos. Así como los ministerios, algunos profetas, algunos apóstoles, algunos maestros,
algunos pastores, algunos evangelistas, y así como los dones. A cada uno el Señor le da lo que Él quiere darle para determinado asunto. Pero de manera general a todos nos delega amarnos los unos a los otros y ver por las necesidades los unos de los otros. Ir y dar luz a las tinieblas que están afuera, empezando por nuestra propia casa. Clamemos al Señor por nuestra propia casa, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, y hagámoslo extensivo para los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, los vecinos. Esa es la labor que todos tenemos, todos. ¿En qué gasto más mi tiempo? ¿En mí, en mis asuntos o en la obra del reino? Esa es la pregunta, la obra del reino. Y que si en su determinado momento el Señor nos permite hablar de ciertos acontecimientos que dominan, el Señor lo hará. Tengan por seguro que el Señor hará revelación en el momento que Él crea que es preciso y necesario, ¿verdad? Que Jehová Dios, el creador de todas las cosas, el único Dios verdadero, les bendiga. Que bendiga su entrada, su salida. Que vuelva su rostro hacia ustedes y que les mire con agrado y que les muestre misericordia y que les dé paz. Amada iglesia, queridos compañeros de estudio, si Dios permite, nos estamos viendo el día lunes para continuar con el capítulo 12 de Jeremías y ver qué es lo que el Señor nos va a seguir hablando. Que tengan un bendecido fin de semana. Desde hoy y mañana ya muchos podemos ir a la casa del Señor y regocijarnos. Y si aún no tienes una iglesia donde congregarte, un lugar donde congregarte, porque iglesia somos nosotros, pero donde hay 1 o 2 personas, donde hay 2 o 3 personas reunidas en nombre de Cristo, Cristo está. Y hemos dicho que el Señor ha dispuesto a hacer grupos para que nos reunamos y estudiemos su palabra, así que vamos a estar atentos a las instrucciones que el Señor nos va a estar dando para obedecerlo, estar atentos a su voz, a su forma de organizar ahora a este pueblo que está disperso. Esta iglesia, vengan a mí, el Señor le está levantando para muchas ovejas que están dispersas, que están como lastimadas, porque quiere atenderlas antes de que llegue el fin. Nos estamos viendo, amados. Nos estamos viendo. Que Dios les bendiga, descansen, disfruten de su familia y no se olviden de Dios. Nos estamos viendo el lunes, 6 de la mañana, hora México. Bye, bye.